Y aunque esta epístola nos enseña algunos puntos doctrinales de la fe fundamentales, muy importantes, pero a diferencia de otras epístolas, esta epístola nos muestra algo de la vida del apóstol Pablo. Nos muestra lo que el Señor ha hecho en la vida del apóstol Pablo. Lo que es la obra propia del Señor en la persona misma del apóstol Pablo. Es la misma obra que el Señor está haciendo en nosotros. Entonces, acompañado con la palabra del Señor, que habla acerca de Cristo, quien es el fundamento de la iglesia, y este crucificado, juntamente con eso el Señor va operando una obra por su Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Porque el Señor vino a hacer una obra verdadera en nosotros. Así como el Señor vino a hacer una obra verdadera, real, en la cruz del Calvario a favor de nosotros, ya consumada, y en base a la obra preciosa consumada en la cruz del Calvario, es que nosotros podemos avanzar. La obra del Señor en la cruz es nuestra victoria, es la base de nuestra salvación, es la base de nuestra fe, es el cimiento de nuestra fe, es Cristo y este crucificado. Pero ya sobre la base de la obra de Cristo, la obra objetiva de Cristo en la cruz, ahora el Señor viene a operar por su Espíritu Santo algo muy especial también en nosotros. O sea que el Señor quiere que nosotros podamos echar raíces en Él, profundizar en nuestra vida. Él quiere marcarse en nuestra vida, Él quiere sellar nuestra vida con su propia persona, con su propia naturaleza. Y en este pasaje vamos a leer cómo, aunque nosotros en nuestra propia naturaleza pues somos lo que somos frágiles y somos débiles, pero el Señor ha puesto un tesoro en nosotros. Y nada de lo nuestro va a impedir la obra que el Señor se propuso en nuestra vida. Nada de lo que seamos nosotros en nosotros mismos va a impedirle al Señor aquello que el Señor se propuso en nuestra vida. Por eso ese pasaje tan conocido en Romanos 8:28 dice: porque a los que aman a Dios, así le amamos a Él, si realmente le buscamos, le queremos a Él, entonces todas las cosas les ayudan a bien. Hoy un hermano en medio de la reunión leía ese pasaje. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Es decir, que Dios, el Padre en Cristo, por su Espíritu, tienen un propósito para la humanidad. Debemos recordar que nosotros somos muy diferentes a los animales, somos muy diferentes al reino vegetal, al reino animal, al reino mineral, a las galaxias. Nosotros no somos animalitos, nosotros no pertenecemos a ese reino, ni al reino mineral, ni al vegetal. Nosotros somos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, para que de esa manera nosotros podamos participar del propósito de Dios, para que de esa manera nosotros podamos participar de Dios mismo por su Espíritu Santo, para que nosotros podamos participar de su naturaleza divina y de su gloria. Entonces es importante que el Espíritu Santo selle en nosotros este entendimiento de que nosotros no somos cosas, nosotros somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios para participar de su vida, para participar de su propia presencia, de su gloria. Pero el Señor entonces está haciendo un trabajo en nuestra vida para que esa gloria que Él ha depositado en nuestro ser, en nuestro espíritu, para que esa naturaleza divina que es el tesoro, el cual vamos a recordar aquí en esta lectura, el Señor quiere manifestarlo en nuestra vida. Y el Señor entonces opera un trabajo muy especial, muy detallado, muy cuidadoso en nuestra vida, para que este tesoro que es Cristo mismo, este tesoro que es su naturaleza divina, que es su gloria, que ya habita en nosotros, pueda entonces empezar a resplandecer a través de nosotros. Y para eso el Señor está haciendo un trabajo verdadero. El Señor, como un buen cirujano, Él está operando en nuestra vida. Él está trabajando para lograr este propósito, para poderle ver en gloria un poco más, y para que esa gloria que está en nosotros también pueda transparecer a través de nosotros y poder también iluminar a otros y dar vida a los otros. Amén. El Señor nos hizo como vasos de barro. Nosotros, en nosotros mismos,
Somos ese vaso de barro cada uno de nosotros. Pero hay una gloria, hay un poder que está dentro de nosotros, el cual el Señor quiere que sea liberado también a través de nosotros. Así como el Señor, siendo el grano de trigo, tuvo que caer en tierra y morir, así liberó su vida para dar vida a muchos. Entonces el Señor Jesús, como el primer grano de trigo, Él se hizo hombre y cayó en tierra muriendo, para que de esa manera fuera rota esa cáscara y pudiera ser glorificado ahora también como hombre. Y ahora Él está glorificado a la diestra del Padre. Y ese propósito de participar en el trono juntamente con Él es el propósito que Él tiene para sus hijos, porque Él dijo: al que venciere le haré que se siente en mi trono conmigo, así como yo me he sentado en el trono con mi Padre. Amén. Esa es la envidia de Satanás, esa es la rabia de Satanás contra la humanidad, porque él quiso sentarse en el trono de Dios. Pero resulta que ese trono el Padre se lo tenía reservado para su Hijo y para sus muchos hijos, porque el Hijo, que es el unigénito del Padre, que es el Verbo eterno de Dios, Él ahora llegó a ser, por medio de su encarnación, su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, entonces el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Por eso dice el Señor: entonces a los que antes conoció, a estos también predestinó, es decir, de un destino por anticipado, a los que Él ya conocía desde antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito del Señor, darnos su imagen y su semejanza, que ya la tenemos, pero formarla entonces en nosotros, que eso sea manifiesto en la venida del Señor. Amén. En todo nuestro ser, aquello que ya nos ha sido dado como un don de Dios, que es el tesoro, ahora ese tesoro el Señor busca su lugar también para también moverse a través de la iglesia. Amén. A través de sus hijos. Entonces leamos ahí en 2 Corintios 4, que dice así: pero tenemos. Dice pero porque ahora el Señor ya ha resplandecido en nuestros corazones. Amén. 4:7, 2 Corintios 4:7, Él es el que ya ha resplandecido en nuestros corazones, Él es el que ya ha alumbrado nuestros corazones para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros le hemos visto a Él, le hemos recibido, entonces hemos recibido su vida divina, amén, su naturaleza divina. Ahora participamos nosotros, como dice Pedro, que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Somos la habitación de Dios, somos la habitación del Señor, de aquel que habita en los cielos y en la tierra. Ahora quiso habitar en sus hijos y en sus hijas, y ese es el propósito de Dios, hacer morada en el Espíritu, en nuestro Espíritu, amén, como un templo de Dios, hacernos morada de Dios por su Espíritu. Entonces dice, pero tenemos, gloria al Señor, porque vemos la preciosura, la dignidad, la grandeza del tesoro, que es el propio Señor, que es glorioso sobre todas las cosas. Pero dice, pero tenemos, aquí nosotros debemos ser realistas. ¿Por qué, amados? Porque a veces nosotros a veces hemos hecho una imagen de un cristiano como si fuera un ángel, un querubín. Pero los seres humanos no somos ángeles. Los seres humanos no somos querubines, ni somos de los 24 ancianos celestiales, ni serafines. Somos seres humanos. Somos vasos de barro. Y hay algo que nosotros debemos conocer con toda claridad para saber el trabajo, el proceso que Dios está llevando en nuestra vida, y para no ser engañados, porque algunas miradas, algunas maneras de mirar aún del pueblo de Dios, pues a veces parece que tuviéramos una mirada al tipo budista, ¿no? Como si el perfecto cristiano fuese el que está en las montañas del Himalaya, donde le sopla el viento, donde no tiene ningún problema, ninguna dificultad. Y así no es, amados. Ese es un engaño, ¿sí? Ese es un engaño. Somos seres humanos,
Somos seres humanos. Y por medio de ese trabajo que el Señor está haciendo en nuestra vida, si le damos lugar al Señor, el Señor le está demostrando a Satanás que Satanás era un querubín, que no sufría dolor, que no sufría penalidades como sufrimos los seres humanos. Y él se rebeló y quiso hacerse como Dios. Sí. Dios le está demostrando a través de la iglesia a Satanás que hay quienes le amamos en la tierra, que hay quienes queremos la gloria del Señor aquí en la tierra. Por eso dijo el Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra. En el cielo es fácil, en el paraíso, ¿verdad? Allá no hay problemas, pero mientras que estamos acá es el momento de la prueba. Es donde estamos siendo examinados cada uno de nosotros y probados para ver si amamos a Dios. Por eso el Señor le pidió a Job, el diablo le pidió a Dios que le diera a Job para tentarlo. Y Job fue tentado en muchas cosas. Fue tentado en su vida familiar, sus familiares murieron, ¿sí? También sus posesiones materiales. También murieron sus ganados, sus posesiones, sus casas se cayeron. Y inclusive su salud fue tocada, pero no su vida. Entonces, nuestra vida a veces es tocada, amados. O sea, que no nos escandalicemos, ni tengamos una concepción errada de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana incluye el sufrimiento. Así como incluye la gloria, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, incluye también el sufrimiento. Claro, no sufrimiento por nuestro pecado y por el pecado de las naciones, sino el sufrimiento por la causa de Dios. Hay un sufrimiento necesario para la edificación de la iglesia que nosotros debemos también comprender. Pero detrás de ese sufrimiento está la gloria del Señor, como vamos a leer acá. Pareciera que la vida del cristiano fuese una paradoja. Una paradoja es algo que no tiene como un sentido racional, como que no nos podemos comprender racionalmente. Pero si miramos con la mirada del Espíritu que está en nosotros, por medio del Espíritu, si miramos a través de los ojos del Señor, vamos a comprender que no es una paradoja, es una realidad necesaria en nuestra vida. Así como le fue al Señor Jesús necesario padecer por causa de nosotros, para nuestra salvación, así es necesario el padecimiento en medio del pueblo de Dios, por la oposición que tenemos de Satanás, del mundo y aún de nosotros mismos, de nuestra naturalidad, para la edificación de la iglesia. Esto es necesario, amados. Esto no es ningún accidente, pero vamos a leer aquí cómo el apóstol Pablo pone una cosa, pone el barro y lo va contrastando con el tesoro, para que nosotros en medio de nuestra caminata miremos al tesoro. Aunque hay algo externo, está la caminata y las dificultades externas, pero está la gloria del Señor, está el tesoro allá adentro resplandeciendo, amén. Y desde dentro, en la medida que el Señor opera, entonces se va haciendo una grieta en nuestra vida para que eso pueda resplandecer a todos los demás, para poder comunicar también esa vida y esa gloria, esa luz del Señor a los demás. Amén, amados. Amén. Porque hay una idea, así como una idea de ese estilo, pareciera que el perfecto cristiano es el que no tiene dificultades en la vida. Eso es lo que muchos piensan, se han hecho una idea errada acerca de la vida, ¿verdad? Y no es así, amados. Amén. El Señor nos está fortaleciendo con poder, y esa fortaleza viene en medio de la dificultad. Amén. La fe cristiana está rodeada de dudas, no de dudas que vienen del Señor, sino Satanás, el mundo, nuestra naturaleza. Pero eso es para darle lugar para que nuestra fe entonces sea fortalecida. Amén. Entiéndame bien lo que quiero decir. Amén. Es para que aprendamos a acudir al Señor, aprendamos a depender de Dios mismo y no de la maquinaria humana, no del brazo humano. Dice el Señor, maldito el que confía en el hombre y el que pone su fuerza en brazo de carne. Más bienaventurado el varón que confía en Yahvé y cuya fuerza es el Señor. Por eso dice el Señor, fortaleceos en el
Señor. No en la mente positiva, yo soy bueno, y repitiendo, y es que yo soy un buen cristiano, entonces se nos pone a vivir en una conducta correcta. No se trata, la vida cristiana no se trata de conductismo, no somos skinnerianos, ¿verdad? No somos pavlovistas, no somos conductistas, somos cristianos espirituales, los cuales debemos depender de la fuerza, la fortaleza y la vida de Cristo en nosotros. Hermano, Cristo habita de verdad en ti, el Hijo de Dios. Amén. Habita por su Espíritu en ti y en mí. Está morando la persona del Hijo por el Espíritu Santo, y con el Padre están morando en ti y en mí. Y entonces el Señor opera para que le demos lugar al Señor. Él está operando algo maravilloso porque Él es generoso. Entonces Él quiere participarnos de esa obra magna, preciosa y eterna con su pueblo, amados. Entonces no nos asustemos cuando hay sufrimientos, cuando hay penalidades, porque ahí es donde el Señor quiere demostrar su poder, amados. Y ahí es donde debemos nosotros agarrarnos de los cuernos del altar para pedir absoluta misericordia de Dios, que es la que necesitamos, la absoluta, completa misericordia de Dios a nuestra vida. Por eso Pablo le escribía a los creyentes: gracia, misericordia y paz. No decía palo, correa y regaño, no decía eso. No, así no es el Evangelio. Es gracia, porque necesitamos del sustento, del don de Dios. Amén. Que es manifestado en su misericordia y resulta en paz. Amén. A pesar de las circunstancias externas, de todo lo nuestro, el Señor nos está volviendo hacia nuestro interior donde mora Cristo. Amén. No estoy hablando de introspección humana, no. Estoy hablando de volvernos al Señor, porque dijo que el que cree en Él, de su interior, porque Cristo mora en nuestro interior. Aquí va a hablar del hombre interior en este pasaje. Hay que comprender que hay un hombre interior que es nuestro espíritu, donde Cristo por su espíritu está morando ahora, el Hijo de Dios está morando en nuestro interior. Ponerle atención allá a lo más íntimo, porque nos podemos confundir con muchas cosas externas, ¿sí? Aún con nuestros propios pensamientos, y en medio de los sufrimientos no darle lugar al Señor. Pero el Señor quiere que volvamos y reposemos, como vamos a leer ahora en un salmo, en el Señor en medio de la dificultad. Amén. Entonces dice el Señor: pero tenemos, aleluya, tenemos, amén. No, el barro no anula el tesoro, amén. El tesoro está allí, dentro de nosotros, amén. Dice: pero tenemos este tesoro. Entonces el énfasis inicialmente es en el tesoro, en el Señor, en su gloria, en su victoria. Me acuerdo mucho, una vez Mechitas nos contaba una reunión aquí local de Teusaquillo, que estaba en la ducha y estaba orando, y el Señor le decía: hagan memoria de mi victoria, recuerden mi victoria, ¿verdad? Porque el Señor nos habla en todo momento en que invocar al Señor, aún en la ducha, hermanos, en el bus, en el trabajo, en todo, y el Señor nos habla. Porque dice que Enoc caminó con Dios, no solamente en las reuniones, Elías también estaba en la presencia de Dios. Y eso lo quiere conquistar el Señor en nuestros corazones, que estemos en su presencia, para cuando venga la dificultad, luchemos, hay lucha, y luchemos contra nosotros mismos para que el Señor venza en nosotros. Porque hay que luchar contra nosotros mismos, nuestros sentimientos, nuestros propios dolores personales y todo, y luchar para que el Señor obtenga su victoria y seamos libres. Amén. En Cristo ya somos libres. Y el Señor dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero el Señor quiere que nosotros le demos lugar al Hijo que nos hace libres. Decirle: Señor, otra vez me agarro de ti, Señor. Me tomo de ti, Señor. Amén. Me agarro de la correa de tus sandalias, Señor. Entonces dice así: pero tenemos este tesoro, lo tenemos. Subraya, voy a subrayarlo. Uy, tenemos, ¿sí? Esa es la palabra de fe. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Ese barro somos nosotros, que fuimos creados del polvo de la tierra. Esa es la fragilidad humana. ¿Pero para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, porque el ser humano quiere atribuirse la excelencia del poder así mismo. Mira lo que le pasó a Nabucodonosor. Se atribuyó la excelencia y quedó comiendo pasto como burro varios años. Perdóneme el Señor, no lo quiero decir denigrando a Nabucodonosor, sino fue una realidad, y eso nos puede pasar a nosotros si no nos volvemos al Señor. Empezamos a masticar pasto.
¿verdad? Entonces dice, para que la excelencia del poder sea de Dios. Gracias al Señor después, Nabucodonosor volvió en sí de nuevo y el Señor le recuperó la cordura y ahí exaltó al Señor. Gracias a Dios. Una de las alabanzas más preciosas escritas en la Escritura es ese canto, son esas palabras de Nabucodonosor. Después de que ya el Señor lo había tratado y se dio cuenta quién es el Señor. ¿Quién es el Rey que está por encima de todos los reyes, el soberano? Amén. Y aún en nuestra humanidad pensamos que nosotros nos paramos al frente de los hermanos y somos Superman. No somos Superman. Somos más débiles que cualquiera. Los que el Señor por su gran misericordia nos concede hablar 2 minuticos es porque somos más malos que todos. Y necesitamos la ayuda y la misericordia de Dios. No es porque somos buenitos, ni porque alcanzamos un nivel. No, si quieres alcanzar nivel, el nivel del Señor fue morir en la cruz, ir a la tumba por la humanidad. Amén. Porque el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Entonces dice, para que la excelencia del poder sea de Dios. Aleluya. Esa es la conclusión, hermanos. Aquí nos podríamos quedar toda la mañana. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice, aquí empieza esa paradoja espiritual, que estamos atribulados en todo. Pablo atribulado, el gran apóstol Pablo. Sí, hermanos. Como ser humano, sí. Dice, mas no angustiados, aleluya, porque la tribulación es por fuera, amén. Como leía nuestro hermano Carlitos también en medio, me da gracias al Señor porque el Señor compaginaba el espíritu, pero esa tribulación produce paciencia y la paciencia no avergüenza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso se lo puso a leer el Señor al hermano también. No avergüenza. Entonces dice, mas no angustiados, aleluya, no hay angustia. En apuros, el apóstol Pablo en apuros, uno pensaría que estaría levitando así. No, hermanos, en apuros, tantos apuros que tenía el apóstol Pablo. Claro, no por lo suyo, no los apuros capitalistas del día de hoy, no, son los apuros por causa de la obra del Señor. Estaba a veces en apuros, en dificultades. Dice, en apuros, mas no desesperados. Es la condición de interior por causa del tesoro, cuando miramos al tesoro. Dice, perseguidos, hermanos, perseguidos. Pablo sí que sufrió persecución. Incluso en una ocasión se murió, oraron y resucitó, pero él no salió corriendo y no dijo, bueno, ¿en dónde iba la predicación? Y volvió a la ciudad y siguió predicando. Porque él sabía en quién había creído. Él había experimentado al Señor. ¿Cierto? Perseguidos, y hermanos, y persecuciones inclusive a veces aún de falsos hermanos, como dice en la carta a los Gálatas, por acá, por allá, difamaciones, vamos a leer ahora, pero hermanos, eso es lo más normal, amén. Eso es lo más normal para conocer al Señor, Dice, perseguidos, mas no desamparados. Aleluya. El Señor no nos desampara. Dice inclusive en las últimas epístolas, dice que tuvo que dar testimonio delante del César y se quedó solo. Pero dice que el Señor estuvo con él. Amén. Estuvo al frente del león, o sea, Satanás ahí en César. Pero el Señor no le dejó solo. Aunque él quedó solito, todos salieron asustados. Dice, pero el Señor no me abandonó. No desamparado, hermanos, no estamos desamparados. Pero hay que volvernos al Señor. Nuestra confianza no debe ser puesta en la cuenta bancaria, o los que no tengan como yo cuenta bancaria en la plata bajo la almohada. No, nada de eso, hermanos. No. Eso se puede caer. Mire, en cualquier momento puede haber una hiperinflación. Aquí está mi hermano, que viene de un país donde en ese momento hay hiperinflación. Yo la he experimentado allá cuando voy allá. Hermanos, un paquete así alcanza para comprar un plátano de billetes, un paquete así de billetes. Entonces, hermanos, nuestro amparo no es la cuenta bancaria. Nuestro amparo es el Señor. Amén.
Nuestro amparo es el propio Señor. Dice, derribados. Uno decía, Pablo derribado. Ay, Señor, pero ese Pablo, hermanos, derribado. Humanamente habían a veces cosas, ¿no? Dificultades, pero no destruidos. Aleluya. Mira esta paradoja espiritual. Amén. Donde es una cosa con la otra. Ahí se ve el barro y se ve el tesoro. Amén. Se ve el barro y se ve el tesoro. A veces la gente piensa en el modernismo que llorar es pecado, hermanos, y no es pecado. No es señal de debilidad. Si se llora por el Señor, por causa de nuestra maldad, y nos vamos a los pies del Señor, y también a veces por el amor al Señor, ahí hay una gloria detrás. Sí, a veces uno piensa que uno tiene lo mejor, que nadie sepa que estoy llorando. No, hermanos, todo lo contrario. El Señor dice que Él enjugará todas nuestras lágrimas. Y si lo dice es porque hay que llorar. Dice que el Señor mismo con lágrimas clamó a aquel que le podía liberar, o sea, al Padre como ser humano. Hermanos, o sea que a veces tenemos una idea de la vida cristiana errada. Claro, no vamos a deprimirnos y a dejarnos de entrar en la depresión, no se trata de eso. Se trata que ahí estamos llorando porque necesitamos del Señor. Y ahí entonces se manifiesta la gloria, la vida del Señor, sustentándonos, amén. Claro, porque hay personas que se la pasan todo el tiempo llorando, eso ya es algo raro, ¿verdad? Eso es algo raro ya. O sea, la persona está en depresión y necesita la ayuda del Señor. Pero sabemos que a veces hay esas cosas. Y Pablo dice que en todo lo puedo en Cristo, en abundancia y en escasez. Amén. Y aún en la escasez tenemos la abundancia de Cristo. Amén. Dice, llevando en el cuerpo, uno diría llevando en el cuerpo al gimnasio. Comiendo sin gluten y eso. No, hermanos, mira. Siempre por todas partes, ¿qué? La muerte de Jesús. La muerte yo me acuerdo una vez que veníamos de una gira con varios hermanos y estaba el hermano Carlitos, que viene de Venezuela. Entonces, aquí gimnasio también se refiere a escuelas, ¿verdad? A escuelas de educación primaria y secundaria. Gimnasio Los Almendros, gimnasio Pepito. Entonces él dijo, gimnasio cristiano. Él pensaba que en Colombia habían gimnasios para ir a los cristianos. Yo le expliqué, ¿verdad? Pero está a punto de eso. Yo no sé si hay lugares que ya haya eso. Está a punto de tanta superficialidad, materialismo, hedonismo, ¿verdad? Narcisismo que se pierde el contacto y el conocimiento de Dios en espíritu en el hombre interior. Amén, amados. Entonces el Señor quiere volvernos a Él. Dice entonces, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, uy, Señor Jesús, o sea que ni un pelito se escapa. Pero dice el Señor que Él tiene todos los pelos contados, aleluya. Y que ninguno va a perecer, ni un pajarillo perece. Si se venden 5 pájaros por 2 cuartos, ¿cuánto cuidado tiene el Señor de nosotros? No estamos desamparados, no estamos destruidos, no estamos aniquilados, no. El viejo hombre sí fue crucificado allá juntamente con Cristo, pero ahora como hijos de Dios, en novedad de vida, no estamos desamparados, no estamos aniquilados, no estamos destruidos, no estamos. Amén. Gloria al Señor. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Ay, Señor Jesús. O sea que la muerte de Jesús se empieza a cumplir en nosotros de a poquitos también, participando de sus padecimientos también, así como participando de su gloria. Como dice el canto, de su gloria también y su cruz. A las dos cosas. La gloria en el hombre interior y la cruz en el exterior. Pero para que el Señor en su venida quiere llenar también nuestro cuerpo de su gloria y transfigurarlo y darnos un peso de gloria, depende de cuánto hemos seguido al Señor. Dice entonces, para que también la vida, aleluya, se opera la muerte, para que se opere la vida. Amén. Dice, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, hermanos, en nuestros cuerpos. O sea que nuestros cuerpos son para el Señor. Son para ser instrumentos de justicia delante de Dios. Amén. Es para que el Señor pueda operar y ya no escondamos el cuerpo y nos lo presentemos al Señor como un sacrificio vivo también. Pero eso tiene que venir de un trabajo de la operación de Cristo en nosotros. Amén, amados.
Mira lo que dice. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Hermanos, y estamos próximos. No sabemos cuándo, pero próximos, como muchos países ya lo están viviendo, que el pueblo cristiano literalmente sea entregado a muerte por causa de Jesús. Pablo lo está hablando de manera literal, no espiritual, literal, padeciendo persecuciones, tribulaciones y aún la muerte por causa del Señor. Entonces por eso debemos mirar el tesoro al Señor para estar fortalecidos, porque el exterior no aguanta ni un pellizco. Pero el interior sí nos fortalece para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestros cuerpos mortales. Amados, porque el diablo es torturador. Dice que Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Pero el Señor vino para dar vida, y vida abundante. Pero entonces, en la medida que el diablo piensa que nos está ganando, como hacía con Job, el Señor estaba fortaleciendo su hombre interior. Y mira cómo terminó. ¿Cuál fue el fin del justo Job? ¿Cuál fue el fin de Job? Y así va a ser en la venida del Señor con los suyos. Amén. Con los suyos. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús, aleluya. Hermanos, y esta vida nos habla de algo precioso. Ahora vamos a leer un pasaje en Jueces que nos ilustra esto. Es la vida victoriosa, resucitada de Cristo. La vida de Cristo también se manifiesta también en nuestra carne mortal, hermanos. Hermanos, ¿tú no crees Pablo cuando era apaleado o apedreado o cacheteado? Él tenía que invocar al Señor y volverse al Señor en su espíritu para que su vida se llenara de la vida de Jesús, para que su cuerpo también, sus miembros se llenaran, sus miembros mortales se llenaran de la vida de Jesús. Cuando pasaba necesidades, angustias, era una oportunidad para que él experimentara la vida de Jesús también en medio de la dificultad. Como decía el Señor, algunos ya tienen su recompensa aquí, pero es mejor esperar la recompensa ya, porque es eterna. La de aquí es un día o a veces hasta una hora nomás. Unos aplausos, y sabes que los aplausos muchas veces hacen más daño que las dificultades. Los aplausos hacen mucho daño. Mira, mejor los aplausos del Señor, porque el Señor dice que el que le confiese será confesado por los santos ángeles del Señor. Como Esteban, cuando moría, vio los cielos abiertos y a Jesús, al Hijo de Dios, a la diestra del Padre, en pie, esperando, recibiendo a su siervo, recibiendo su corona de gloria, porque Esteban significa corona. Es una palabra griega que significa corona. Dice entonces, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Vamos a leer un ejemplo en el libro de los Jueces, antes de seguir leyendo en Corintios. Vamos a los Jueces. Ahí en el capítulo 7 de Jueces, en la vida de Gedeón. Ustedes saben que aquí el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, estaba teniendo problemas con Madián. Esa palabra Madián significa rencilla o contienda. Sí, o sea que a veces debemos luchar en contra de la contienda y de las rencillas que se producen por causa de nuestro hombre natural, cuando queremos reclamar nuestros deseos, nuestros propios derechos. Ese es el narcisismo, ¿sabías? Cuando una persona está girando alrededor de sí mismo, reclamando siempre sus propios derechos, entonces viene la protesta. Pero mira que la vida de Jesús se forma en nosotros, aún en nuestros cuerpos, de una manera diferente, amados. De una manera muy diferente. Vamos a leer desde el versículo 7. Jueces, capítulo 7, desde el versículo 7. Dice, entonces Yahvé dijo a Gedeón,
con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré. Ustedes saben que habían varios miles y el Señor le dijo, no, los que estiren la mano y tomen el agua, con eso es que yo voy a dar victoria al pueblo de Israel, no con los miles, para que la excelencia del poder no fuera de nosotros, no nos engrandeciéramos a nosotros mismos, sino con 300. Con 300, figura de la victoria de Cristo en su pueblo. Dice entonces, y entregaré, dice, con estos 300 que lamieron el agua, salvaré. O sea, el Señor es el que nos salva. Y entregaré a los madianitas, o sea, es la carne que es rencillosa, que es problemática. Eso es lo que significa Madián, ¿sí? En tus manos, aleluya, tener la victoria, porque Cristo obtuvo la victoria. Ahora si echamos mano de la victoria de Cristo y la poseemos, entonces la vida de Jesús se va a manifestar aún en nuestro cuerpo, amén. Y no le vamos a dar al lugar a nuestro propio hombre natural, a nuestra propia psiquis a veces no trabajada por el Señor. Y tenemos la victoria de Cristo sobre nuestros propios problemas. Entonces dice, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo, eso es tomando la provisión de Cristo, las provisiones, las victorias de Cristo en la cruz, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión, ahora como sacerdote intercediendo continuamente a favor de su pueblo, la operación del Espíritu Santo en nosotros, tomando para el pueblo lo de Cristo y sus trompetas, porque cuando tomamos, anunciamos, amén, la palabra de fe. Vamos a anunciar ¿qué? Al Señor, amén. Vamos a anunciar las victorias de Cristo. Dice, y sus trompetas, y envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos, aleluya. Y si tienes temor de descender, ahí está el hombre exterior, ¿verdad? Ahí está el vaso de barro. O sea, el Señor entendía a Gedeón. Dice, toma, baja tú con fura tu criado al campamento. Fura significa como follaje, reverdecimiento, como dice que bienaventurado el varón que confía en el Señor, porque sus hojas no dejarán de estar verdes. Amén. Aún en tiempo de sequía estará verde y dará fruto a su tiempo. Ese compañero fura, el follaje que resulta de estar echando raíces profundas en el Señor. Por eso el trabajo del Señor en nuestra vida. Tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. ¿No? Ese esfuerzo ya después de haber tomado de la provisión en la gracia. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, o sea, todo eso, ¿no? Conflictos, cosas, temores, problemas, rencillas, todo lo que puede provocar el hombre natural. Los amalecitas, ay, 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 y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Mira el arreglo del Señor. Él llegó al campamento y escuchó hablando a dos madianitas, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Mira, un sueño que Dios le dio a este madianita para que Gedeón lo escuchara. Veía un pan de cebada. Ay, qué preciosa esta figura, hermanos. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, aleluya. Bueno, ustedes saben que la cebada, en la fiesta de las primicias, el sacerdote tomaba una gavilla, ¿sí?, de los primeros frutos. Y ustedes saben que la cebada produce antes que los otros granos, antes que el trigo, antes que otros granos. Se habla de Cristo como las primicias, resucitado entre los muertos. Habla de la vida resurrecta de Cristo en nosotros. Cristo, habla primero de Cristo venciendo por nosotros, pero ahora habla también de como Gedeón, ahora nosotros como pueblo del Señor, aprovisionándonos de la victoria en la resurrección de Jesucristo sobre todas las cosas. Amén.
comiendo del pan de cebada, de la vida resucitada de Cristo, que ese es el tesoro en nosotros. Él tenía el temor por fuera, ese era el barro, pero por dentro está la provisión, que es el tesoro, el pan de cebada, alimentándonos de Cristo. Entonces, si nos alimentamos de la vida de Cristo, de la presencia del Señor, de su provisión, de Él mismo como el pan de vida, vamos a tener provisión para esto que va a suceder acá. Entonces, mira, el pan rodaba hacia el campamento. Dice, ese era el sueño que había tenido, ¿no? Yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Aleluya. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Aleluya, hermanos. Cuando recibimos visión, inmediatamente debe haber acción de gracias y adoración. Amén. Cuando vemos al Señor como el pan de cebada venciendo, entonces no viene sino adoración. La victoria vino después, pero el toque de la fe fue que él le creyó a Dios en ese momento y adoró. Amén. Dice entonces: y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado al campamento de Madián en vuestras manos. Esa es la firmeza en la fe, levantarnos. Amén. Así como el Señor nos ha levantado y nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales, ahora permanecer firmes en esta fe. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos. Y mira esta figura, y cántaros vacíos. Ese cántaro es el vaso de barro. ¿Y qué tenía por dentro? Teas ardientes. Esa es la luz. Ese es el tesoro. Esa es la luz. Porque por eso dice el Señor en el Salmo: tú eres mi luz y mi salvación. Como dice el cántico, hay un cántico inspirado, hay varios, pero digamos yo me acuerdo de uno que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. La luz que está dentro del tesoro. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Ningún temor tendré. Ahí estaba el temor adentro, pero fue fura. Él se apoyó en el Señor y el Señor le prometió victoria y le adoró. Amén. Entonces por eso dice, y cántaros con teas ardiendo dentro de los cántaros. Esa es la luz que es Cristo en nosotros, el tesoro. Y les dijo, como el Señor también nos recordaba ahorita en la lectura de Isaías: miradme a mí, porque Gedeón es figura de nosotros, pero también es figura de Cristo. Son las dos cosas. Amén. Miradme a mí y haced como hago yo. Aleluya. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Confiar en su Padre. Amén. Confiar en su Padre, que era fiel, que le había prometido. Dice: como hago yo, he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y cómo es, aquí nos va a explicar en medio de los madianitas qué es lo que hay que hacer. Porque a veces pensamos que es a la fuerza, reclamando, peleando, discutiendo. No. Mira, yo tocaré la trompeta. Recordar al Señor. Amén. Dice: y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. O sea, por el Padre y por el Hijo, como una figura de el Padre y el Hijo. Y esto en el Espíritu tocando trompeta. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Hermano, aquí está el quebrantamiento del hombre exterior, de lo nuestro. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas.
y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Jehová. Esa es la palabra del Señor. Y se estuvieron, mira como decía acá, se levantaron, Dios nos levantó juntamente con Él y estar firmes. Amén. Entonces, como decía el libro de nuestra hermana Jessie Penn Lewis, sit, walk and warfare, o sea, sentados, andando y la guerra espiritual, como dijo Watchman Nee, habiendo aprendido de ella, sentados, andad y estad firmes en la victoria que Jehová nos ha dado, juntamente con Él. Entonces dice, estuvieron firmes cada uno en su puesto, ahí donde estamos con Cristo, en ese lugar. Nuestro lugar es en Cristo, en lugares celestiales. Cada uno en puesto en derredor del campamento, cada uno ocupando su lugar en el cuerpo de Cristo debidamente, según como el Señor lo ha hecho, como cuerpo de Cristo. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. Mira que ni siquiera ellos tuvieron que empezar, sino que los enemigos se confundieron, se mataban entre ellos. Entonces, hermanos, mira esta figura preciosa del cántaro siendo quebrado para que la luz resplandeciera. Dice, miradme a mí y haced como yo hago. Haced como yo hago. Que a veces hay métodos humanos, de protestas humanas, de todo, y no sabemos el combate espiritual a veces que hay. ¿Sí? No es a través de protestas al estilo de la JUCO, Juventud Comunista, eso no es así. A través de espíritu de oración y de gracia y del Evangelio es que nuestros enemigos han sido derrotados y que las personas conocen al Señor y son renovados para ser salvos en Él. Amén. Así es que el Señor va a sanar las cosas, va a salvar, va a restaurar las cosas. Amén. Esto va a pasar, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor, su palabra y el propio Señor no va a pasar. Amén. Pues a veces nos volvemos así, ¿no? Entonces el diablo nos enreda con muchas cosas. Estos cielos y esta tierra van a ser envueltos como una vestidura, y el Señor va a traer cielo nuevo y tierra nueva, donde no mora la injusticia. Amén, amados. Entonces volvamos allí. Esto era por causa de esta ilustración, ¿no? Vamos a Corintios. Corintios, capítulo 2 de los Corintios 4. Verso 12. De manera que, que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Vea, mira qué principio. Cuando actúa la muerte en nosotros, actúa la vida en otros. Dijo que era necesario que el grano de trigo cayera en tierra, así como el Señor cayó en tierra y muriera para dar vida. Amén. Así, cuando la muerte por causa del Señor actúa en nosotros, entonces la vida actúa en los otros. Amén. Porque, hermanos, a veces nosotros pensamos que la vida cristiana es para yo ser un súper gigante espiritual. No, los gigantes son las mezclas que hubo por allá en los tiempos de Génesis. No, hermanos amados, así no es. Así no es la cosa con el Señor. Así no es la vida cristiana. Así no es la vida de la iglesia. Amén. La vida de la iglesia es muy diferente. Es muy diferente. Dice, la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, aleluya, el espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, nosotros, por lo cual también hablamos. Hablamos es porque vemos la misericordia, la gracia, la vida del Señor. Amén. Que nos ha librado y nos seguirá librando continuamente. Vamos al Salmo 116, de donde el Espíritu Santo, Pablo por el Espíritu Santo, tomó este pasaje. Dice Salmo 116. Vamos a ver de dónde fue que todo fue tomado, ¿no? Dice Salmo 116, amo a Jehová, aleluya, ¿no? Como dice, a los que aman a Dios, todas las cosas, todas les ayudan a bien. Pues has oído mi voz. Hermanos, hay que expresar nuestra voz al Señor. Y mis súplicas, hay que extender nuestras súplicas al Señor, amados.
y vamos a ver cómo el Señor responde. Pero a veces no oramos, no suplicamos al Señor, nos quedamos dando vueltas en nuestros pensamientos, en el barro. No, hay que volvernos al Señor. Porque ha inclinado a mí su oído, aleluya. Esta es la palabra de fe. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Mira la experiencia de este siervo del Señor. Entonces, o sea, él no se quedó solo en la angustia, en la dificultad, en el barro, contemplando el barro, sino que entonces invoqué el nombre del Señor, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma, ¿no? Que ahí es donde está Madián queriendo traer conflictos en nuestra alma. Clemente es Jehová y justo. El Señor es justo, amados. Si nos apoyamos en el Señor Jesús, el Señor es justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Guarda Jehová a los sencillos. Aleluya. Mira qué palabra el Señor nos concede a ser sencillos, hermano. Ser sencillos. Me acuerdo una vez que el Señor le habló a alguna persona acerca de alguien que estaba sirviendo al Señor en unos lugares. Entonces esta persona, el Señor le mostraba que esta persona estaba como poniendo la fachaleta de un edificio. Las fachaletas son como unos ladrillitos delgaditos de adorno que se ponen como fachada, parado en un andamio esa fachada. Y el Señor le hablaba a esta persona y le decía: yo no te quiero allí. Y lo trasladó como a una casita de la época del primer siglo. Y en la entrada de la casita habían unos cántaros y hermanos sencillitos adorando al Señor así, todos pegaditos y todo. ¿Sí? El Señor no lo quería en la fachaleta. No nos quieren las fachadas humanas. Nos quiere es en Él, donde nos conoce. Vamos a leer ahora: desconocidos pero bien conocidos. Amén. Porque el reino del Señor es diferente. El Señor cómo opera, hermanos. Entonces dice aquí, ¿no? Dice acá: guarda Jehová a los sencillos. Estaba yo postrado, ahí ya como derribado, pero me salvó, no destruidos. Vuelve, oh alma mía, que es el alma, ¿no? El que entra en conflicto, que es parte del hombre exterior. Vuelve a tu reposo, el reposo es el Señor. Volvernos al Señor: vuelvo mi ser a ti, Señor. Me vuelvo a ti, y volvernos al Señor de todo corazón, invocarle al Señor. Dice: porque Jehová te ha hecho bien a nuestra alma. Aleluya. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y aquí está: creí, por tanto hablé. Miren el contexto que está este versículo, y Pablo también lo pone en un contexto similar. Dice: estando afligido en gran manera. Ahí: creí, por tanto hablé. Entonces sigue en Corintios, capítulo 2, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos. Amén, creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién fue? El Padre. A nosotros también nos resucitará con Jesús, como recordaba Jorgito ahorita en el momento de la cena del Señor. Me alegró mucho. También nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahí va a estar la fila: Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Pablo, Pedro, juntamente con vosotros en el día del tribunal de Cristo. Gloria al Señor en su venida. Dice: porque todas estas cosas padecemos. Eso le pasaba a Pablo con los que le acompañaban, por amor a vosotros. Actúa la muerte en unos para que la vida actúe en otros. Dice: por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios.
Es muy diferente cuando yo hago algo para buscar una gloria propia, para recibir aplausos y títulos y lugares. Pero no, hermano, es muy diferente cuando se busca la alegría de Dios, la alegría del Señor. Y en esa alegría la gracia abunda también en todo el cuerpo de Cristo. Amén. Dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria ¿de quién? De Dios. Por tanto no desmayamos. Por todo esto es que no desmayamos, hermano. Es por esto. No desmayamos. Dice: antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y eso es bueno, que se vaya desgastando por causa del Señor, ¿no? Hoy la gente busca es la esencia de la eterna juventud y busca plantas de la China y de Japón y todas cosas así, ¿no? Cosas raras, y se van a echar cosas raras en la selva con los indígenas. Ay, hermanos, qué gran error, porque no tienen en cuenta la eternidad. No saben lo miserable que somos. Pensamos que podemos ser mejorados y no somos mejorados. Es Cristo resplandeciendo en nosotros. Amén. Dice, claro, el Señor opera en nosotros, nos va transformando. Eso es diferente. Eso es muy diferente. Dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, ese es lo importante, volvernos allí. No obstante, se renueva, aquí la renovación de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce, o sea que la tribulación produce, hermanos, amén, produce la tribulación. Sí, gracias a Dios es leve. Claro que cuando hacemos énfasis en el leve es porque no queremos pasar tribulación. Dice: momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente. Hermanos, porque ¿sabes qué es el enemigo de lo excelente? Lo bueno. Que a veces el pueblo cristiano se piensa que la vida de la iglesia es una vida de buenas conductistas. No. La vida de la iglesia es cuando nuestro hombre exterior es desgastado para que la excelencia del poder de Dios se manifieste, amén. Lo sobrenatural se manifieste, amén. Se manifieste la vida de Cristo resucitada en su pueblo, algo diferente, así como con Gedeón, ¿no? Esa victoria tan extraña. Uno diría, no, mandémosle unos 15 F-15 a todo el campamento para que destruyan el campamento de los madianitas. Y no, qué extraño tomar la provisión de Cristo, tocar trompeta, romper las teas y cantar alabanzas al Señor. Y todos se confundieron los enemigos y entre ellos se mataron. Hermanos, lo sobrenatural. Hay que desear ver a Dios y su operación sobrenatural, o si no nos convertimos en una sinagoga. Ver la operación sobrenatural de Dios sanando los corazones, sanando las vidas. Amén. Dios operando en medio de su pueblo en su gracia. Eso es la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre nosotros mismos. Amén, amados. Porque reformatorios hay muchos en la tierra. Tú vas y encuentras muchos. Pero el Señor no vino a reformar, el Señor vino a crucificarnos, a sepultarnos y a darnos vida nueva en Él. Amén. Y a renovarnos en nuestro hombre interior de día en día. Es muy diferente el plano de la vida en el Espíritu, que también va a influenciar nuestra alma y aún nuestros cuerpos mortales de manera positiva, amén, en rectitud, en justicia. Pero la operación es muy diferente, algo que se ha marcado en nuestro ser, ha sellado nuestro corazón desde adentro, ¿sí? Algo que ha ido transformando nuestra vida, ¿sí? Y no la fachaleta. Hermanos, por eso el Señor nos ha amado y por eso hemos amado al Señor, amén, porque hemos visto la eternidad. Hemos visto. Yo desde pequeño le decía al Señor: Señor, yo sé que tú existes. Yo sé que tú existes. Tuve algunas experiencias desde pequeñito, aunque no era cristiano. Yo sabía que Dios existía. Y fui religioso, y estuve aquí y allá tratando de buscar, pensando que me iba a perfeccionar, que era el mejor de la escuela, el mejor del barrio, el mejor de la casa. Hermanos, y
qué frustración, qué sequedad cuando conocí al Señor Jesús. Cuando empecé a conocer mi inmundicia, a ir a la luz de Dios, pero ver el rescate del Señor y ver la gloria de Dios, ver lo sobrenatural de Dios y que quiero seguir experimentando. Hermano, yo dejo de mirar al Señor un segundo, hermano, y me vuelvo la peor bestia de todas. Cuídense cuando estoy en mi hombre natural. Amárrenme con una camisa de fuerza. Ay, Señor, tenga piedad de cada uno. Y eso somos cada uno de nosotros. Amén. Pero cuando miramos al Señor, entonces la vida de Cristo se manifiesta aún en nuestros cuerpos mortales, amados. Hermanos, no es por religión, no es por reformatorios, es por experimentar la vida. Yo digo, Señor, yo quiero conocerte a ti. Hice ejercicios religiosos, hice de todo. Pero hermanos, el pueblo de Dios no es para volverlo otra vez a ejercicios religiosos y tenerlos ahí. Sí, es para que la muerte opere y también la vida opere en nosotros, para conocer, palpar al Señor. Amén, amados. Palpar lo sobrenatural, palpar a Dios que es espíritu y que es vida, el Señor Jesús. Amén. Eso es lo que hace la diferencia. El pueblo del Señor es la luz. Es la luz. Me acuerdo una vez un hermano que tuvo una experiencia de muerte y el Señor lo volvió otra vez a la tierra, y estando allá, no era hermano en ese entonces, pero el Señor le permitió tener esa experiencia y le dijo, mira, Chadita, y abrió un lugar como del paraíso y le dejó ver la tierra, y era un lugar que se veía oscuro, pero se veían lucecitas moviéndose, y dijo, ¿sabes qué son esas lucecitas? Él le dijo, no, Señor, este es mi pueblo moviéndose, llevando mi palabra por toda la tierra. Las cosas como las ve Dios. Sí, como las ve Dios. Sí, ojalá que el Señor nos dé entendimiento de lo que quiero decir. Amén. Para que no nos enfrasquemos en cosas naturales, aún religiosas, sino busquemos al Señor, contemplar a Dios en Cristo por su Espíritu, y ahí Cristo opera en nuestra vida. Amén. Porque religiones hay muchas, pero el Señor solo hay uno, quien es el camino, la verdad y la vida. Espero, Señor, nos toque y alcance a transmitir un poquito de lo que quiero decir con esto. Amén. Amemos al Señor. Amémosle. Queramos tener contacto, comunión con Él en espíritu. Dice entonces, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, se desgasta, el interior, no obstante, se renueva en día en día. Mira, de los Rockefeller, David Rockefeller, 5 trasplantes de corazón. ¿Y dónde quedaron esos corazones? ¿En dónde está este hombre en este momento sufriendo por la eternidad ahora? Qué terrible, hermanos. Qué terrible. Dice, porque esta leve tribulación momentánea es leve y es momentánea, o sea, es mientras que estamos aquí en la tierra. Ya cuando vayamos allá, ya viene la eternidad. ¿Sí? Produce en nosotros un cada vez más, o sea que es progresivo. Entonces decíamos esto porque lo enemigo de lo bueno es lo excelente. Por eso Pablo, en 1 Corintios, al final del capítulo 12, antes de entrar al 13, dice, pero yo os muestro un camino más excelente. O sea que lo enemigo de lo excelente es lo bueno, y que hace parte del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Está la excelencia de la gloria del Señor, hermanos. Y tú lees el capítulo 13 de Corintios, de 1 Corintios, y ves que es lo excelente, que es el amor, que es la comunión del Padre y del Hijo por su Espíritu en nuestra vida, formándose ese tesoro de Cristo en nuestra vida. Eso es lo excelente. Él es el excelente, Él es la excelencia, y Él es nuestra excelencia. Dice entonces, y eterno, esto sí es eterno, peso de gloria, no mirando, aquí es la palabra, ¿no? Mirar, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque el hombre natural pues no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y la apariencia y la cosa. Entonces queremos lo que se ve, pero a veces las plumas de paloma que nos vestimos a veces pues con el tiempo se empiezan a caer, ¿no?
Entonces tenemos que aprender a ver es lo que no se ve. Ver a Cristo y a Cristo en su iglesia. Amén. Ver la gloria de Cristo en su iglesia. Amén. Ver lo que el Señor quiere con cada hijo de Dios. Ver la posibilidad de Cristo por causa de su victoria como hombre, ahora en cada hijo de Dios. Ver la victoria del Señor, ver la capacidad de Cristo. Ver la misericordia del Señor que tiene con cada uno de nosotros si le miramos a Él. Verle a Él es lo importante. Eso es lo importante, amados hermanos. Eso es lo importante. Como dice la canción, mi Dios es importante. ¿Sí? Entonces, lo importante es el Señor. Con el Señor le dijo a Pedro, ¿vosotros os queréis ir? Bien pueden. Él no se puso a regatear, no se vayan, Pedro, porque es que yo necesito aquí que me hagan barra. No, yo estoy con mi Padre. Y gracias al Señor que Pedro tuvo amor por el Señor. Dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo el Señor. Y si podemos estar juntos delante del Señor, mucho mejor. Mucho mejor. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Aquellas que menospreció, ¿no? Aquel por un plato de lentejas. Las cosas que no se ven. ¿Eso qué es? Me muero de hambre. Mentiroso, no se muere de hambre. Si su papá era millonario, tenía muchas ovejas, tenía muchos siervos, le podían preparar rápido un guisito. Un guisadito de carnero o algo así. Pura mentira. Él menospreció en su corazón las cosas eternas. No, lo práctico, la lenteja, lo práctico. Y Jacob dijo, uy, sí, venga, véndame la primogenitura, se la compro con un plato de lentejas. Señor. Y después dice, por el Espíritu Santo, dice que aunque procuró con lágrimas, no la pudo recuperar, porque la menospreció. Hermanos, somos el pueblo celestial en la tierra. Somos el cielo en la tierra, la iglesia. A pesar del vaso de barro, que a veces no pareciera que fuera el cielo, pero el tesoro sí lo manifiesta. Y por eso el Señor está trabajando en su pueblo. Gloria a Dios. Dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí en el capítulo 6, mira, en el verso 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Aquí ministros no es el ministro parado al frente, no, siervos. Eso es lo que quiere decir la palabra ministros. ¿Sí? En mucha paciencia, ahí hermanos, en paciencia. En tribulaciones, así se recomendaban ellos, en paciencia en tribulaciones. En necesidades, en angustias. Hoy la carta de presentación de muchos son jets privados, ¿no? Con la plata de del pueblo del Señor que se compran esos jets privados. Y muchas otras cosas que poco a poco eso se va dando, poquitos, y si nos descuidamos, cualquiera puede llegar ahí. El Señor nos guarde. Dice, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos. Ese es el apóstol Pablo. Qué quejadera. No, hermano, es que esa es la verdad de la operación del Señor del hombre exterior para que la vida entonces fluya para el bien de la edificación de otros. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, no esos halagos, no, el amor sincero, verdadero. Dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, porque nuestras armas no son carnales, amén, sino poderosas en Dios. Eso lo dice también en esta epístola, para la destrucción de fortalezas que se levantan con altivez. El hombre natural se levanta con altivez, con argumentos, ¿no? Lo único es arma victoriosa, es la cruz de Cristo, amén, la victoria de Cristo en la cruz. Que a veces lo otro nos lleva a pelear con la gente, ¿no? A discutir con la gente, no. Convencer a la gente a la fuerza, no es así, no es con fuerza, no es así, hermanos, es con el Evangelio. El que recibe el Evangelio es salvo. Eso es lo que quiere Dios. Dice,
por honra y por deshonra, por mala fama, ¿no? Porque a veces le hacían mala fama a Pablo, y por buena fama de parte del Señor y los que conocían al Señor y los que conocían a Pablo en el Espíritu, como engañadores, como si fuesen engañadores, los acusaban de esto, pero veraces, como desconocidos, mencionábamos ahora, pero bien conocidos, como moribundos a veces, ¿no? Mas he aquí que vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos. Pablo se entristecía, sí, a veces se entristecía por la causa del Señor, a veces dificultades y cosas. Se entristecía y lloraba, claro, y se escondía un poco a veces, pero bien conocido por el Señor. Amén. Como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Amén. O sea, el tesoro es el gozo. Amén. Amén. Ese es el gozo del Señor. Aunque por fuera a veces entristecidos, pero por dentro el gozo del Señor. ¿Sí? Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Mire, pero ¿cómo así? ¡Qué paradoja! Pues la vida en el Espíritu es así. Como pobre. George Mueller mantuvo varios miles de huérfanos por la fe, sin un centavo en los bolsillos para él. Como pobres, muchos lo veían como pobres, veían a los profetas andando por ahí como pobres, con un trapo, pero se veía el respaldo del Señor en medio de Juan el Bautista con trapos de camello. Sí, sí, hermanos, con Isaías que lo aserraron por la mitad, pero enriqueció, ahora nos está enriqueciendo a muchos. ¿No es así? Mira, dice, ¿cómo no teniendo nada? Más poseyéndolo todo. Cuando uno ve al Señor, hermano, todo es nuestro. Podemos caminar, disfrutamos, todo es nuestro. Este salón es nuestro ahora. Por unas horitas, no sabemos hasta cuándo. El Señor nos permita. Todo es nuestro. Todo es nuestro. Aleluya. Hermanos. Amén. Sí, la vida es más que el vestido. Dice el Señor. El propio Señor es más que todo eso. Dice, como engañadores, no lo tenía, pero ya había más adelante, perdón. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. ¿Pero por qué se abría la boca? ¿Para aplastarlos, para regañarlos? No, sino expresando ese amor. Todo eso lo padecemos por amor a ustedes, hermanos. Corintios, le decía Pablo. Con Pablo, Timoteo, con otros hermanos, por amor a ustedes, hermanos. Sí, dice, nuestro corazón se ha ensanchado. Dice el Salmo 4 que en medio de la tribulación mi corazón se ensanchó. Dice, no estéis estrechos entonces. Bueno, yo añado ese entonces, ¿no? No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. La palabra en griego es las entrañas, ¿no? Adentro acá. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. El Señor nos conceda comprender, darnos luz de lo que el Señor quiere con su pueblo. Amén. Démosle gracias a